Queremos evaluar la integral definida dada usando la integración por partes, que es esta fórmula aquí, que establece que la integral de u de v es igual a u menos la integral de v de u. La idea aquí es que esta integral aquí, la integral de u de v es difícil de integrar. Pero si aplicamos esta fórmula, la integral de v de u será más fácil de evaluar. Ahora mirando esta integral aquí, solo porque u es primero no significa que será igual a la primera parte del integrando, y la segunda parte será igual a dv. Queremos seleccionar la u para que du sea más simple. Queremos seleccionar dv para que podamos integrarnos fácilmente para encontrar v. Entonces, en este ejemplo, vamos a hacer igual al registro natural 3t. Y por lo tanto dv es igual a t con el cuarto de t. Ahora, por alguna razón, si aplicamos la integración por partes, y esta integral aquí no es más fácil de integrar, siempre podríamos volver y probar algo diferente. Así que de nuevo, primero u es igual log natural 3t. Y por lo tanto, el diferencial u es igual a u tiempos primos de t. Entonces diferencial u es igual a, la derivada de log natural 3t, sería igual a 1 sobre 3t veces la derivada de 3t, que sería 3, y luego multiplicado por dt. Y observe cómo esto se simplifica a solo 1 sobre t de t. Entonces diferencial u es 1 dividido por t de t. Y dv es igual a t con el cuarto de t. Así que ahora nos integramos para encontrar v, que nos daría t al quinto dividido por 5, o quinto tonelada al quinto. Y ahora podemos aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces la integral dada es igual a u veces v. Entonces tendríamos un registro natural 3t veces quinto tonelada al quinto, o quinto tonelada al quinto registro natural 3t. Y observe cómo tenemos una integral definida aquí. Por lo tanto, debemos evaluar esto en los límites superior e inferior de integración y luego encontrar la diferencia. Y todavía tenemos menos la integral de v du. Bueno, aquí está v y aquí está du. Entonces tendríamos quinto tonelada hasta la quinta vez. 1 dividido por t de t. Los límites de la integración siguen siendo de 4 a 7. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Podemos simplificar un factor de t. También factoricemos el 1 5. Evaluaremos esto un poco más tarde. Entonces tenemos menos 1 5 veces la integral de, esto sería nuevamente t al cuarto de t. Ahora podemos seguir adelante e integrarnos. Tendríamos menos 1 5 veces t hasta el quinto dividido por 5. Entonces tendríamos 1 5 veces quinto tonelada hasta el quinto, o menos 25avo tonelada al quinto. Y ahora evaluaremos esto a las 7, luego a las 4, luego encontraremos la diferencia. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, cuando t es 7, tendríamos 1 5 veces 7 al quinto. Veces registro natural 3 veces 7, eso es 21, menos 1 25 veces 7 al quinto. Y luego, cuando t es 4, tendríamos 1 5 de 4 al quinto. Registro natural 3 veces 4, eso sería 2c, menos 1 25 4 al quinto. Ahora iremos a la calculadora. Tengo la versión más reciente de TSmartView, así que cuando ingrese estas expresiones, se verá un poco diferente. Vamos a evaluar esto primero cuando t es 7. Entonces tendríamos 1 5. Multiplicado por 7 elevado a la quinta. Y para salir del exponente, presionaré la flecha derecha. Y luego tenemos el registro natural 21. Menos 1 25. Veces 7 a la quinta. Entrar.
Entonces aquí tenemos aproximadamente 9561.5777. Y ahora cuando t es 4, voy a presionar Second más Enter, lo que me permite editar la entrada anterior. Así que volveré al principio. Y cambiaré el 7 a la base 4, y cambiaré el registro natural 21 al registro natural 12. 12. Y cambio esta base de 7 a base 4. Entrar. Y así tenemos aproximadamente 467.9489. Y ahora encontraremos la diferencia. Entonces tenemos 9561.5777. Y luego menos 467.9489. 0.9489. Entrar. Entonces tenemos aproximadamente 9093.6288. Y ahora, por supuesto, porque tenemos una integral definida, podemos verificar la integral completa usando la calculadora gráfica. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Solo tenga en cuenta que este es un valor redondeado, entonces el valor exacto puede ser ligeramente diferente. Si presionamos más y luego vaya a la integración de funciones, que creo que es la opción 9, que es, presione Enter. Y nuevamente, esto se ve diferente a los videos anteriores porque este es el sistema operativo más nuevo. Volviendo al problema original, el límite inferior de integración es 4, flecha derecha. El límite superior de integración es 7, flecha derecha. El integrando este al cuarto logaritmo natural 3t, pero usaremos x en lugar de t. Entonces hemos elevado x a la potencia de 4, flecha derecha. Registro natural 3x. 3x. Paréntesis cerrado, flecha derecha. La variable de integración, que es x. Y entra. Volviendo a nuestra respuesta, observe cómo esto verifica que nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.